Buenas, mi nombre es Charine Muñoz Mi nombre es Juan Daniel Fontalvo. y nosotros vamos a ser los representantes de este proyecto que se llama Calentamiento Controlado de Biodiesel mediante un serpentín de cobre. Nuestro grupo está conformado por Nelson Rangel, Jesús Silva, Brian Urueta, Juan Fontalvo y mi persona, Charine Muñoz. Nuestro docente es Nelson Barrios Galvis, asignatura Transferencia de Calor, Facultad Ingeniería Mecánica. Los tópicos que vamos a manejar en este proyecto son: primero, diseño del SolidWorks. Segundo, simulación. Y tercero, cálculos térmicos en estado transitorio en el programa Excel. Primer tópico. Esta es nuestra vista tridimensional. El sistema consiste en pasarle fluido de biodiesel desde el tanque 1 hasta el tanque 2, impulsado por una motobomba centrífuga. Ahora, por el fluido debe ser calentado previamente. El profesor propuso que sea por medio de una resistencia eléctrica, así que eso nosotros decidimos utilizar. La parte hidráulica, como dije, utilizamos una motobomba para impulsar el fluido y que llegue desde el punto A al punto B. También utilizamos tuberías de media pulgada Schedule 40. Aquí se pueden ver las tuberías grises que están hechas de acero galvanizado, y en el centro, que básicamente es el corazón del sistema, está hecho a base de cobre. Ya se explicará por qué razón. Existe también dos válvulas de chequeo que lo que hace es que no haya un retorno del fluido para que este no vaya a explotar. Básicamente es una medida de seguridad. Estas se encuentran justo después de la motobomba, después de la motobomba y a la entrada de la, del serpentín. Entonces, también tenemos un tablero del control pequeño acá que se encuentra y negro. Este tablero de control permite nosotros ver las presiones y temperaturas que se están utilizando para poder, por medio de un sistema Arduino, analizar el sistema posteriormente, analizar los datos arrojados. También utilizamos 3 manómetros para medir las temperaturas y poder predecir y también mejorar. Utilizamos 2 tanques junto con las recomendaciones que nos dio el profesor AST A36. Y este centro que se encuentra acá es el corazón del sistema. Aquí se encuentra, está hecho de cobre, ya que el cobre es un excelente conductor y permite una buena transferencia de calor. Aquí aparece transparente, pero realmente esto es una caja metálica. Se permitió que sea transparente para poder dimensionar y ver los detalles internos que tiene, que es este serpentín, y también tiene acá la resistencia eléctrica, y también por acá, por este tubo de cobre, será pasado el fluido de biodiesel. El serpentín es de cobre, como ya aclaré, porque tiene una excelente transferencia de calor, y también es Schedule 40 de media pulgada. Dentro tiene fluido de biodiesel recubierto por agua. La resistencia eléctrica calienta el agua para que así transfiera al fluido de biodiesel ese calor y que no haya un golpe directamente con el fluido de biodiesel porque puede explotar. No se coloca directamente al biodiesel porque si no puede haber un recalentamiento y, como ya expliqué, puede explotar. Nosotros proponemos hermetizar el tanque para minimizar las pérdidas por transferencia de calor, ya sea por conducción, radiación, convección. Y al menos que el 90% de lo que entra en esa resistencia se va a transferir al cobre y posteriormente al fluido de biodiesel que está circulando por todo el sistema. Las temperaturas varían entre unos 27 grados a 65 grados y hay reguladores de temperatura junto con el Arduino. La bomba es una bomba centrífuga de bajas presiones y la resistencia eléctrica de potencia que se utiliza tiene una potencia de 300 vatios y una tensión de 222. Esa es la explicación de la parte tridimensional del sistema. Ahora nuestro compañero va a explicar la parte de la simulación. Bueno, la simulación de nuestro proyecto, pues
primero que todo lo hicimos en el programa o plataforma de Siloscale, y esta plataforma es de libre acceso, por eso la escogimos, porque nos ahorra costos en hacer las simulaciones y hacer contratos con programas. Entonces, lo que nosotros hicimos primero pues, fue realizar el estudio en el corazón de nuestro proyecto, que es el serpentín. ¿Ya? ¿Por qué es el corazón? Porque en este se alcanza el objetivo que es de calentar a 60 grados Celsius, pues la temperatura del combustible. Entonces, en el programa lo que primero nosotros tenemos que hacer, pues básicamente como todo, es ingresar los valores o las condiciones iniciales, uno del material, pues en este caso ingresamos que es biodiesel, las condiciones iniciales, en nuestro caso escogimos que la condición inicial en la cual es la temperatura, es de aproximadamente unos 20 grados Celsius. También escogimos el flujo másico y este flujo másico está alrededor entre unos 14,5 y unos 15 kilogramos sobre segundo. También escogimos la condición de la temperatura de la pared o del serpentín de las paredes del cobre, escogimos que es alrededor de unos 70 grados Celsius. O sea, esa es la temperatura que tiene que alcanzar pues las paredes para poder alcanzar la temperatura a la salida de la tubería del serpentín. Entonces, ya vamos a correr la simulación, la vamos a ejecutar, la vamos a ejecutar y ahí estamos viendo pues estos son los resultados de la temperatura. Primero escogimos que la temperatura es de 200 a 93 grados Kelvin, esto está en Kelvin, y obtenemos, pues a la salida del serpentín, obtenemos una temperatura de aproximadamente unos 63 grados Celsius o 336 Kelvin. Entonces, con esto, pues, en la simulación nos damos cuenta de que si se da en el serpentín, obtenemos pues el objetivo que es la temperatura de 60 grados Celsius. Entonces, a continuación, pues les voy a explicar la parte de cálculos térmicos a través del programa de Excel. Bueno, como están viendo, pues estos son los cálculos térmicos a través del programa de Excel. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta, pues, es decir, la serie de especificaciones. Las especificaciones es el material del tubo, es de cobre. La otra son las convenciones, pues los datos a ingresar al programa son los de color amarillo, los datos calculados son de color azul agua marina. Entonces, lo primero que nosotros vamos a calcular es el volumen del tubo de cobre, el cual, pues en el diseño a prueba, esos datos van a quedar anexados en el informe. Se encuentra la longitud del serpentín, que este es de 6,28 metros. El diámetro interno es de 0,013 metros, el diámetro externo es de 0,15 metros. El área de la sección es de 4,396 metros cuadrados por 10 a la menos 4. El volumen del tubo es de 2,76 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Eso por esa parte. A continuación, pues lo que vamos a hacer es calcular el tiempo del calentada el agua. ¿Ya? Como Charine pues, nos explicó, el agua va a ser la encargada de calentarse y ese calor se lo va a transferir pues, a la tubería y la tubería pues, se lo va a pasar al combustible para llegar a esa temperatura. Entonces nosotros necesitamos de antemano calcular el tiempo de calentado del agua, ¿ya? Cosa de que se alcance la temperatura deseada en el combustible. Entonces, lo que nosotros hicimos primero, pues fue calcular la masa del tanque, el calor específico del agua, la temperatura ambiente, la temperatura final. En este caso, pues la temperatura final es de 65 grados Celsius y la temperatura ambiente es de 27 grados Celsius. La potencia de la resistencia, y este es un dato muy importante, la potencia de la resistencia es de 3 kilojoules sobre segundo. Esa es la potencia de la resistencia que nosotros utilizamos pues, en nuestro proyecto. El tiempo de calentado del agua va a ser alrededor de 9,54 minutos. Ese es el tiempo
que se demora en calentarse el agua para alcanzar la temperatura de 65 grados Celsius. Aquí se encuentra la fórmula que utilizamos para calcular el tiempo. El cálculo del coeficiente B. Este cálculo del coeficiente B, nosotros realizamos una consideración y es que nuestro sistema se considera un sistema concentrado. ¿Cómo así un sistema transitorio concentrado? Pues es un sistema que en todas las partes de la tubería, externas como internas, pues la temperatura va a ser la misma siempre. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que despreciamos, por decirlo así, el espesor, ya que es muy mínimo el espesor de la tubería, pues decimos de que si la pared está a una temperatura de 30 grados Celsius, pues internamente el combustible también lo va a estar. Entonces, esa fue una de las consideraciones para hacer el respectivo análisis o estudio de el combustible en estado transitorio. Entonces, después de eso, pues realizamos el cálculo del coeficiente B. El coeficiente B se halla con esta ecuación y no es más que nos piden el coeficiente H, cobre, agua, es una mezcla, el área de la superficie, tenemos la densidad del tubo, el volumen del tubo, el calor específico del tubo y por consiguiente calculamos el coeficiente B. A partir de ahí, pues vamos a realizar un cálculo iterativo de tiempo de estado transitorio. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Pues básicamente nosotros queremos hallar es la temperatura a través de los cálculos, la temperatura final a la salida del serpentín. Entonces, eso nosotros vamos a hacer un cálculo iterativo. ¿Qué es lo que vamos a dar? Pues vamos a tomar un tiempo nosotros se lo vamos a dar en segundos y nos vamos a dar cuenta que al tiempo de 200 segundos, al tiempo de 200 segundos, pues alcanzábamos una temperatura de aproximadamente 64,78 grados Celsius. Pues esta temperatura es la que nosotros estamos buscando. Aquí como tal, pues nosotros estamos despreciando las pérdidas de temperatura, o sea, estamos diciendo que nuestro sistema está totalmente hermetizado, que no hay pérdidas. Ya, eso por esa parte. Entonces, realizando todo eso, pues llegamos a la conclusión de que a través de los cálculos y a través de la simulación, pues se alcanza la misma temperatura con las mismas condiciones. Entonces, la transferencia de calor por convección, pues la que nosotros calculamos, es de aproximadamente 0,89. La cantidad de calor transferido es de 34,53. La transferencia de calor máxima, esta es la transferencia de calor máxima, es de 34,73. Entonces, con esto, pues, damos por concluido de que el sistema, pues, tanto como en la simulación y como en los cálculos, pues, nos dan en unos rangos, pues, muy parecidos. Entonces, aquí estamos viendo la temperatura final, y como vemos, pues llega a un punto donde la temperatura es estable, y eso quiere decir que ya después de ahí, pues va a ser muy, pero muy parecida a la... Bueno, esta es nuestra dashboard, y donde dice ingrese diámetro de la tubería, ingrese temperatura ambiente, ingrese temperatura de calentamiento, defina volumen de agua, y lo que vamos a obtener, pues van a ser el tiempo de precalentamiento, la transferencia de calor por convección, cantidad de calor transferido durante el experimento, transferencia de calor máxima en el experimento. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiar, por ejemplo, la temperatura, la temperatura a la cual se encuentra el agua. Vamos a ponerle un valor de 30 grados. Si le ponemos la temperatura ambiente, vamos a obtener que el tiempo de calentamiento del agua va a ser mucho menor. Bueno, no mucho, va a cambiar, y va a cambiar a unos 732 grados Celsius. Entonces, si cambiamos el diámetro de la tubería,
vamos a ponerle 14. Si cambiamos el diámetro de la tubería, vemos que la transferencia de calor por convección aumentó y la cantidad de calor transferido pues disminuyó. Entonces, así es nuestra edad Bohr. Entonces, como vemos también en la gráfica, el tiempo de calentamiento del tubo, si lo vemos, pues se puso más constante a la temperatura de 65 grados Celsius. Entonces, este es nuestro dashboard y pues así damos por terminado nuestro proyecto y me gustaría pues decir una serie de conclusiones y una de las ventajas que tiene nuestro proyecto. Uno, es que es un proyecto muy compacto. Dos, los materiales con los que pretendemos desarrollarlo físicamente pues son materiales muy asequibles y los procesos de rolado son muy, pero muy económicos pues aquí en la costa, en Barranquilla, en Colombia son muy asequibles y los costos disminuyen. Entonces, eso fue nuestro proyecto y damos por finalizado. Muchísimas gracias.